Café con Galat. Hola amigos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos a un Café con Galat. Un placer recibirlos a todos ustedes. Sabemos que nos están viendo en diferentes lugares de Colombia, también en diferentes lugares del mundo. Así que como siempre son invitados a participar de este programa que conduce y dirige el doctor José Galat, rector de la Universidad de la Gran Colombia. Hoy en compañía de la doctora Ana Cecilia Osorio, decana de la Facultad de Ciencias de la Educación, y un invitado internacional, el doctor Ricardo Castañón, científico, presidente del Grupo Internacional para la Paz. Bueno, pues bienvenidos, doctor José, buenas noches a todos. Muy buenas noches a todos nuestros teleamigos y teleamigas. Un saludo cordialísimo, como siempre. De la Eucaristía hablaremos luego y gracias a Dios nos mandó aquí al doctor Ricardo Castañón, que él tiene un testimonio formidable. Ahí donde ustedes lo ven, él fue ateo. Era de la cuerda de Jean-Paul Sartre en el siglo pasado, porque estuve estudiando en Europa, de muchacho, de joven. Bueno, allá está. Gracias por decir. Sí, claro, sigue siendo bueno, joven. Sí, claro. Bueno, sigue siendo joven, un poquito más joven que yo. Mucha juventud acumulada. Pero bueno, ¿quién nos llama? Tenemos en este momento a Luz Marina, que está desde Bogotá. Luz Marina, buenas noches. Sí, la escuchamos, Luz Marina. Los felicito por el programa. Muchísimas Especialmente gracias. los felicito por la visita del doctor Ricardo. Bueno, quería pues comentar algo que muchas me gracias. dejó como inquieta en la Eucaristía del domingo, del viernes que se celebraba el Día del Sagrado Corazón de Jesús. Sí. Asistí a la Eucaristía en la iglesia, en la parroquia de Nuestra Señora de Chiquinquirá. El padre decía que estaba cansado de un grupo de fundamentalistas que estaban enviando unas cartas donde decían que la Virgen María estaba hablando, que cómo se nos ocurría pues que no creyéramos en que la Virgen hablaba, que quien estaba hablando ahora era el Señor Jesús, que era verdadera palabra, y que ella decía que tratáramos de recibir la Sagrada Eucaristía de rodillas y en la boca. Entonces el padre nos decía que no era necesario que fuera en la boca, que si queríamos también fuera en la mano, y que además que cómo se nos ocurría que si nosotros íbamos a comer de rodillas, o que después de cenar, que si íbamos y nos arrodillábamos, que eso ya no se daba, de tenernos que arrodillar. Entonces quedé yo como inquieta. Además había mucha gente, yo creo que muchos quedamos con esa inquietud. Entonces la Madre Santísima no nos habla actualmente, y si los que queremos ir a recibir al Rey de Reyes y al Señor de Señores de rodillas, pues queda mal, o está mal presentado, no lo podemos hacer. Entonces me dejó como inquieta esto. Hay una anécdota, alguna vez escuché una anécdota de una mula que se arrodilló ante la Sagrada Comunión, ante la Sagrada Eucaristía. Entonces nosotros, ¿cómo no arrodillarnos ante nuestro Señor, ante nuestro Rey? Les agradezco, doctor Galat, que por favor nos aclare un poquito, porque yo creo que muchas personas quedamos inquietas con esto. Muchísimas gracias y nuevamente felicitaciones. Muy amable. A mí, pues, me parece extraño que un sacerdote le ponga mordaza a la Madre de Dios y que diga que ella no habla. ¿Cómo que no habla? Claro, una cosa son las revelaciones privadas, que no hay obligación de aceptarlas, pero tampoco imprudentemente uno puede prescindir de ellas. Sencillamente pide el discernimiento al Espíritu Santo para que se lo dé. La gran regla de oro de todas estas revelaciones privadas es lo que nos dijo Jesús: por sus frutos los conoceréis. Si el fruto es bueno, pues eso viene arriba, y si el fruto es malo, pues no es de Dios. Y hay otras reglas de discernimiento, pero ahora no nos quedamos en eso. Precisamente cuando leemos la palabra al doctor Castañón, vamos a entender por qué de pronto inclusive ni siquiera es suficiente arrodillarse para recibir la Eucaristía. Tendríamos casi que desaparecer de ahí ante el sol de soles, viendo que eso no es un pancito meramente bendito, que no es una mogollita sagrada, ni una arepita que tiene bendiciones, no. Es el Señor en toda su plenitud de divinidad, el que está presente. ¿Cómo lo descubrió el doctor Castañón? Eso es lo que yo quiero que él diga aquí. Repito, un gran científico, muy honesto,
muy honesto en su modo de pensar, en su modo de obrar, y de una gran sinceridad en su vida. Él, dentro de su honestidad, aceptó una vez un reto, cuando le dijeron, mire, allá en Buenos Aires, está sangrando una hostia, examínela, junto con otros médicos, unos creyentes y otros ateos. Y desde el Vaticano lo escogieron a él precisamente porque era ateo, para que no dijeran, pero como es creyente, él va a decir que claro, que Cristo está presente allá. Oigan, con todos los estudios de este médico respetable, él es boliviano, pero en su primera juventud estuvo en París y estudió allá, y ¿dónde más? En Alemania. Italia y en Alemania. Italia y Alemania, lleno de títulos, bueno, lleno de ciencia. Le hicieron esa propuesta. ¿Qué pasó, doctor Ricardo? ¿Qué pasó a partir de eso? Cuéntenle a los teleamigos y teleamigas. Yo estudio el cerebro y la conducta, y también puedo entender que de 9.000 millones de habitantes las personas piensen de manera distinta. Pero si hay individuos que se adhieren a una verdad, a un dogma, deberían respetarlo. Si uno se casa, dice, sí, yo amo a mi esposa, es para siempre, no puede decir fuera de la casa que ya no la ama y que no está contento. Los hombres tienen que ser coherentes con lo que deciden, hacen, piensan. Entonces yo quisiera decirle a la persona que llamó que sí, lamentablemente en la sociedad moderna existe también confusión, aún dentro de las mismas estructuras en las que nosotros vivimos. Para mí el tema de la Eucaristía es sumamente delicado, porque sí es verdad, yo vengo del ateísmo, y estudiar unas hostias que sangran, que exudan un líquido rojizo primero, que el líquido rojizo se coagula y se vuelve carne, músculo del corazón, pero no cualquier carne. Hay glóbulos blancos activos. Todo esto no lo digo yo, lo dicen los mayores expertos en bioquímica, histopatología, medicina forense. Y ellos dicen, lo que usted ha traído a este laboratorio es músculo del miocardio, ventrículo izquierdo. Pero cuando usted tomó las muestras, este tejido estaba vivo, porque aquí hay glóbulos blancos activos. O sea que esta sustancia estaba viva. Y eso coincide con una declaración de una de las laboratoristas que había estudiado una hostia en Buenos Aires, una de estas hostias, porque al final eran dos. Ella dijo, yo cuando veía por el microscopio, veía células que tenían pulsaciones. Que estaban vivas. Estaban vivas, sí. Pulsando. Ojo a esto. Este es uno de los puntos fundamentales. Porque generalmente cuando a uno le toman muestras, citología se llama esa cosa, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Que son muestras muertas, ¿no es cierto? Todas las muestras. Claro. Pero la diferencia en este caso, cuando se ve en el laboratorio, es que hay pulsaciones que manifiestan una actividad y por tanto que están vivas, ¿no es cierto? Pero sigue, doctor. Posiblemente en las próximas semanas escucharán en la prensa internacional que un obispo de las Américas hablará sobre un nuevo caso que estoy estudiando. Todavía no puedo citar el país. Esta nueva hostia que estudio sangró el año 2006. A mí el obispo me la entregó en noviembre del 2009. Yo empecé las investigaciones en febrero de 2010. Hicimos varios estudios mostrando que había sangre, que había ADN humano, que habían glóbulos blancos y rojos. Pero con una máquina especial que hace fotografía microscópica por capas, demostramos que la parte superior de esta sangre ya identificada, que además es de tipo AB, el mismo tipo de la sangre encontrada en la Sábana Santa de Turín, debajo de la capa superior de esta hostia que está coagulada desde el 2006, en febrero de 2010 descubrimos que debajo de esa capa la sangre está fresca. Está viva. Fresca. Cuando yo consulto al teólogo que nos asesora, le digo, padre, aquí hay sangre fresca. Me dice, doctor, esto no debería sorprenderle porque la fe nos enseña de que aquí está el cuerpo, sangre, alma y divinidad de un Dios vivo.
Entonces yo creo que a veces, además aquí hay una novedad interesante, yo he entrado a los laboratorios porque los médicos querían que yo viera. Hay un instante en el cual unos glóbulos blancos están interviniendo, están trabajando como si estuvieran en el organismo vivo, y esta nueva hostia que estoy estudiando también corresponde a una persona que ha sido lastimada, que ha sido herida. Las hostias de la Argentina, que estudié desde el año 1999 al 2006, muestran que corresponde a una persona que sufrió heridas. Pero esta nueva hostia que estamos estudiando también es de una persona... De otro país distinto. Es de otro país distinto. Es una hostia donde hay tejidos de una persona herida y lastimada. Y los glóbulos blancos se comportan como si estuvieran en un organismo vivo para defender a ese organismo herido y lastimado. Yo, como decía el doctor, soy investigador, yo no soy un empleado de la Iglesia Católica, yo hablo como investigador interesado en hablar de la verdad. Y la verdad es que en esta hostia consagrada, son 6 hostias que ya me corresponden estudiar, hemos encontrado todas las sustancias que se encuentran en una persona viva. Citaba que el tipo de sangre es AB, también se ha hecho discusión sobre la autenticidad de la sábana santa de Turín, pero para mí es importante decir que el tipo de sangre corresponde a la misma categoría, AB, y posiblemente en el futuro, cuando el Vaticano autorice, podamos hacer un estudio de ADN para poder hacer comparaciones ulteriores. Soy un hombre mayor, me he dedicado a la ciencia, he sido ateo hasta los 44 años, y si he cambiado de rumbo ha sido ante una evidencia extraordinaria. Yo como ateo podría decir Cristo no está presente en la Eucaristía, Cristo no merece este respeto, pero a mí me sorprende que gente que dice que cree en Dios se comporten como yo me comportaba cuando era ateo. Bueno, una pregunta que le voy a hacer. Estas constataciones científicas sobre la sangre y los glóbulos rojos activos allí, ¿únicamente fueron observados por usted o por otras personas y otros laboratorios? Cuéntele eso al público. Yo tengo la responsabilidad de dirigir la investigación, pero yo no soy laboratorista, yo no soy histopatólogo, yo soy especialista en neuropsicofisiología cognitiva, me ocupo de bioquímica del cerebro, me ocupo de conducta humana. Entonces yo debo recurrir a laboratorios especializados, y además este estudio se hace a ciegas. Quiere decir de que cuando yo entro a un laboratorio y llevo la evidencia, yo no digo esto viene de una hostia, yo digo este es un espécimen, es una evidencia que ustedes deben estudiar. Entonces estos médicos, la mayor parte son profesores universitarios de Norteamérica, de Europa, de Australia, también de nuestras Américas, y todos ellos han hecho los estudios a ciegas. Lo extraordinario es cuando después que han visto la evidencia, acabo de tener la experiencia hace unas 5 semanas, porque uno de los estudios más importantes que estamos realizando en estos instantes debe definir si la muestra que yo tengo de este nuevo país es músculo del corazón o músculo esquelético. Las muestras que tengo son muy pequeñas, el corte de la estría del músculo es pequeño, y a través de la visión histopatológica, a través de microscopio, no pueden determinar si es músculo del corazón. Para eso se necesita un estudio especializado que se está haciendo en estos días. Entonces yo tuve que recurrir al histopatólogo que había hecho este estudio, uno de ellos, y no sabía absolutamente que esto venía de una hostia. Entonces él miraba por el microscopio y me decía, doctor, aquí no hay nada especial, aquí solo hay glóbulos blancos, hay macrófagos, hay tejidos, hay grasa, pero él no sabía que esto era de una hostia. Entonces me decía, aquí yo no veo nada extraordinario, pero para mí era todo extraordinario. Entonces, como ahora ya debería ser el segundo estudio en el que él tiene que intervenir para que estas muestras vayan a un laboratorio, aquí está interviniendo Dinamarca, Estados Unidos y también unos países de Centroamérica,
Entonces yo le dije, doctor, yo estoy en este momento obligado a explicarle por qué necesito este segundo paso. Cuando llego al histopatólogo, le dije, esto no viene de un paciente como usted piensa, esto viene de una hostia consagrada que los católicos comulgamos. Yo veo el rostro pálido, desencajado de las personas que se impresionan de que todo esto pueda venir de un pedazo de pan. Y justamente aquí en Colombia yo he visitado muchas fábricas de hostias y he ido a aquellas que han fabricado millones. Y yo he entrevistado a los empleados y les he dicho, ¿ustedes han visto alguna vez una hostia que se ha fabricado acá sangrar? Jamás, doctor. Entonces tiene que hacernos pensar. Yo personalmente no estoy interesado ni en hacer polémica, ni en hacer un proselitismo católico. Estoy interesado en hablar de la verdad. 200 millones de personas me han visto en el mundo, pueden decir que esto no les gusta, pero ninguno podrá decir que esto no es verdad. Las hostias consagradas, 6 que me han tocado estudiar, exudan un líquido rojizo. Ese líquido rojizo es sangre humana, tiene ADN humano, se coagula, se consolida y tiene músculo, tiene tejidos, tiene tejido adiposo, glóbulos blancos, glóbulos rojos. Entonces yo pongo sobre la mesa este resultado para que la gente tome su decisión propia. 2 preguntas le voy a hacer. Una, en las muestras de sangre, supongamos que sufro una cortada, en esa sangre hay actividad, hay la misma actividad que se han observado en las que sangran en las hostias. Ayer yo tenía una conferencia en Santa Marta y una persona me decía, doctor, ¿qué pasaría si alguien le ha puesto este tejido, esta sangre? Yo le digo que los glóbulos blancos, por ejemplo, fuera de la circulación sanguínea, a los 15 minutos, máximo a los 60, se han desintegrado. Acá yo empiezo la investigación de estas hostias de la Argentina, el fenómeno no sucede el 96. Yo empiezo la investigación el 99 y los médicos del 2002 al 2004 me van diciendo que encuentran glóbulos blancos vivos, intactos, tejidos dinámicos, activos, o sea, es un tejido vivo. Entonces tomen nota, teleamigos y teleamigas, los glóbulos blancos máximo duran 15 minutos, ¿no? 15 a 60 minutos. Y aquí han durado años vivos. Sí, bueno, segunda pregunta, porque yo recuerdo que en la investigación que usted hizo sobre la hostia que sangraba en Argentina, en una de las diócesis de allá, entiendo que era más bien Buenos Aires, sí. Yo recuerdo que usted nos dijo que cuando se analizó la muestra, encontraron tejido del miocardio, ¿es así o no? Sí. Explíqueles al público qué es el miocardio. El corazón está dividido en 4 partes, ¿no es cierto? El miocardio es el centro que capacita al corazón para latir. Es el centro que le permite latir, es el músculo y da vida a todo el organismo. Ojo, es donde está más el centro de la vida. Segundo, sí, otra cosa, ¿es el que distribuye la sangre ya purificada? Sí, y luego tenemos que se encuentra que este tejido es del ventrículo izquierdo, donde ya llega la sangre purificada. Ojo, y esa sangre purificada va después, el corazón la envía a través de las arterias a todo el organismo, ¿es así? Sí, sí. O sea, miren, todo es que cada detalle es perfecto. ¿Qué es lo que hace la Eucaristía? Aquí, así como la sangre purificada después de pasar por los pulmones, purificada, viene al miocardio, el miocardio la lanza a través de las arterias, ya purificada para alimentar, ¿qué? Las células del cuerpo. Así como la sangre alimenta las células del cuerpo, la Eucaristía va a alimentar el espíritu. Es que la analogía es perfecta. Nosotros nos preguntábamos por qué no salió ventrículo derecho, por ejemplo, por qué no encontramos aorta. Entonces fue un teólogo también, el padre Nico, que es un amigo de ustedes acá, de Villavicencio. Él me dijo, doctor, es que aquí hay una alegoría. El miocardio permite latir al corazón y dar vida a todo el organismo, porque Cristo es eso en nuestra iglesia. Es vida. Eso.
Y La además, Eucaristía es la vida del alma. entonces, si Él es el que limpia los pecados, por eso purifica su iglesia y por eso tiene el ventrículo Y alimenta izquierdo. así como la sangre purifica, alimenta todo el cuerpo, todas las células. Sí. El Cristo eucarístico alimenta todas las celulitas que somos cada uno de nosotros. ¿Es Por así? eso yo creo que yo pregunté al cardenal Bergoglio por qué suceden estos casos. Entonces él me dijo, doctor, es que hay que volver a otorgarle esplendor a los altares. Entonces, cuando hay personas que creen que esta es una rutina, yo creo que en estos momentos deberían meditar si realmente esa circunstancia tan suprema que solo el sacerdote puede realizar por obra del Espíritu Santo. A mí me impresiona, porque yo estudio la química del cerebro, veo cómo una caricia, por ejemplo, o un golpe o un insulto puede crear cambios químicos en el cerebro, en los sistemas emocionales del sistema límbico. Pero pienso que el momento en el que el sacerdote celebra la Eucaristía y va a consagrar, él lo único que hace es hacer una oración, elevar una oración al Espíritu Santo en ese sublime momento de la epíclesis, y pide que por el poder del Espíritu Santo ese pan se convierta en carne, ese vino en sangre, hace la señal de la cruz, y por fe creemos que sucede la transustanciación que definió como dogma el Concilio de Trento en el siglo XVI. Pero Bueno, para mí como investigador, estar presente en ese momento y darme cuenta que el sacerdote está haciendo algo que yo luego en 6 hostias he comprobado se vuelve músculo, se vuelve sangre, esto realmente tiene que hacernos entender que nuestro Dios cumple su palabra. Yo les daré mi carne como alimento. Entonces nuestro Dios no se ha inventado cosas, y esta Eucaristía, aunque hayan sacerdotes que piensan de distinta manera, tampoco es un invento de los sacerdotes. El Señor ha instituido un sacramento prometiendo que estaría con nosotros hasta el final de los tiempos, pidiendo a sus sucesores que hagan esto en memoria suya, y si Él lo hizo con dignidad, todos deberían hacer lo mismo. Otra preguntita, y eso lo impresionó a usted, ¿y qué pasó con su ateísmo? La sangrecita derribó las murallas del ateísmo. Derrubó las murallas del Jericó ateísmo. interior que tú tenías. Claro, así Y es. te hizo ver la evidencia. Bueno, yo recuerdo mucho que a Nancy Fowler, la famosa vidente esta de Estados Unidos, Que murió en que enero murió, de ¿no? este año, sí. También se le apareció el Señor en un pueblecito que se llama Conyers, Conyers. cerca de Atlanta, como a 1 hora. Bueno, yo recuerdo mucho que en relación con ella, el Señor, hubo investigación sobre ella, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y que el Señor con cierto fastidio dijo, ¿por qué me quieren probar? Why do you test me? ¿No es cierto? Why do you test me? ¿Por qué me quieren probar? Pero bueno, ya que ustedes son ateos y que son positivistas y que no creen sino en lo que ven y miran, pruébenme. ¿Es así? Así es. O sea que el Señor en estos momentos, miren bien lo que nos ha dicho el doctor Ricardo Castañón, en vista de que hay un ambiente de escepticismo, de incredulidad, desgraciadamente en el propio clero, no todos, pero sí en muchos teólogos, en muchos sacerdotes, en obispos, que están negando la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Entonces el Señor dice, bueno, les voy a dar, aunque sea por la vía de la ciencia, una comprobación de que yo estoy allá realmente. Eso deberían creerlo ustedes por fe, sin necesidad de ciencia. Pero ya que encuentro en el muro de su interior y de su alma tantas negatividades, voy a permitir que esto ustedes vean evidencias, como eso de los glóbulos blancos vivos actuando y pulsándose en las muestras del laboratorio, lo que quiere decir el Señor está vivo en la Eucaristía. Entonces miren, ¿qué es lo que pasa con la Eucaristía? Primero, tiene muchos nombres, ¿no? Eucaristía quiere decir acción de gracias. ¿Qué más gracias le podemos dar al Señor Dios, sol de soles, de convertirse en alimento humildemente, allanarse, humillarse, a volverse alimento de vida eterna para nosotros
en la hostia consagrada y en el vino consagrados. Bueno, hay que darle continuamente gracias al Señor. También se llama fracción del pan, comunión, Santa Misa, muchos nombres. Los nombres lo de menos. Lo importante es qué es en el fondo la Eucaristía. Pues dicen los teólogos y los sabios que son dos cositas especiales, o tres cositas. Primero, dicen que es un banquete, una cena, claro. Y eso es muy importante, es un alimento para el alma, como dijimos antes. Alimento de vida eterna, nos dicen. Bueno, pero además no es solamente un alimento y no es solamente una cena. Desafortunadamente algunos piensan que únicamente es una cena sagrada. No, es eso, pero no solo eso. Primero que todo y antes que eso es un sacrificio. Miren que aquí el doctor Ricardo Castañón nos observaba una cosa muy interesante, que en esos glóbulos rojos había evidencias de que esa persona había sido maltratada y había sufrido. En los blancos, sí. Que había evidencias de que era de una persona que había sufrido maltratos, ¿no es cierto? Sí. Maltratos. Miren, entonces, es que cada detalle es apasionante la investigación que se ha hecho. No solo que el miocardio, esa parte que bombea la sangre, o repito, ya purificada y que va a alimentar todo el organismo, la Eucaristía alimenta todo el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Doctor, después se descubrió que la lesión venía de un infarto al miocardio. Ojo, otro. Entonces, cuando el doctor ya entrega los informes, hablo del doctor Federico Tsugibe de Nueva York, experto en medicina forense y patología del corazón. Él dice de que cuando él empezó a darnos el resultado decía, your patient suffered a lot. Su paciente sufrió demasiado. Claro, porque todas las atrocidades que le hicieron a Jesús. Además, él no sabía que era de una hostia, por eso usaba el concepto, su paciente sufrió mucho. Pero mientras miraba por el microscopio, se levantó y sacó la ficha clínica de otro paciente. Entonces dijo, mire, aquí tengo otro documento de otro paciente mío, dice él, que ha tenido también infarto al corazón. Esto a nosotros nos llenó de dicha porque él, sin saberlo, nos estaba mostrando los tejidos de un paciente suyo que correspondían al nuestro, que venía de una hostia consagrada. Entonces él dice, mi paciente murió de infarto, pero el suyo no, pero tuvo que sufrir mucho, porque cada que respiraba tenía que haberse lastimado, haber sentido dolores, porque él tuvo un infarto al miocardio. Y él dice, pero no ha muerto de infarto, porque él después, nosotros sabemos por la sábana santa de Turín, que por los fluidos que se han encontrado, que el Señor murió asfixiado. Pero acá le tengo una noticia interesante. Justamente yo decía que mi especialidad es medicina psicosomática y neuropsicofisiología. Yo estudio cómo los factores psicológicos afectan nuestro organismo. Entonces, en el cuadro clínico existe uno que se llama hematohidrosis. Hematohidrosis es un cuadro por el cual una persona que esté estresada, por ejemplo, una mujer que ve que a su niño, una madre de familia que vea que a su niño lo va a atropellar un coche, ella salta para rescatarlo al hijo y se ve que tiene sangre en las manos o en la cara, y es porque los vasos capilares se han reventado por la tensión. Entonces mi hipótesis es de que el Señor tuvo su infarto el Jueves Santo, porque San Lucas dice que de la frente del Señor caían gotas gruesas de sangre, sí, de sudor mezcladas. Claro, son gotas mezcladas de sudor con sangre, y en mi opinión, si el Señor se ha descubierto que hubo un infarto, posiblemente fue el Jueves Santo, porque él estaba tenso, él estaba en estrés, vivió una noche demasiado dramática, sabía que había llegado su hora. Obviamente estamos hablando de Dios, pero también hombre. Entonces, muy probablemente ese infarto que hemos encontrado ha ocurrido el Jueves Santo. ¿Ven? Bueno, miren cada uno de estos detalles cómo nos comprueba precisamente, en el fondo, directa o indirectamente, la presencia real, verdadera de Cristo, realísima, tan real
que miren, cuando precisamente Jesús les anuncia a los judíos, a los discípulos de él, una gran cantidad de discípulos, que su cuerpo iba a ser alimento de vida eterna para nosotros y su sangre, se escandalizaron. Dijeron, este nos está invitando al canibalismo, a la antropofagia, y se fueron muchos de ellos. O digamos que el Señor habla de cosas reales, nada de estos teologuitos ahora que nos dicen que eso de la Eucaristía es puro metáfora, que es un símbolo, que Él no está verdadera ni realmente presente allí. ¿Cómo que no? Miremos a ver esto de los judíos, miren, a ver, Juan 6, 48, 66, ¿quién me lo busca? Juan, a ver tú, porque tú tienes otras. Juan 6, capítulo 6, 48, 66, miremos eso, cómo sus discípulos lo abandonaron, a muchos de ellos, quedaron otros, pero la gran mayoría se fue, vieron, este es un loco que nos está invitando a la antropofagia. O sea que sí entendieron que la cosa era real, que no era un símbolo, que no era una metáfora, que era una realidad. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Mas este es el pan que desciende del cielo, a fin de que quien comiere de él no muera. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Quien comiere de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré es mi misma carne, la cual daré yo para la vida o salvación del mundo. Comenzaron entonces los judíos a altercar unos con otros diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús empero les dijo, en verdad os digo, que si no comieres la carne del Hijo del Hombre y no bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdaderamente comida y mi sangre es verdaderamente bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre, en mí mora y yo en él. Así como el Padre me ha enviado y vive, yo vivo por el Padre. Así, quien me come, también él vivirá por mí y de mi propia vida. Este es el pan que ha bajado del cielo. No sucederá como a vuestros padres, que comieron el maná y no obstante murieron. Quien come este pan vivirá eternamente. Estas cosas las dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaún. Pero sigue y mira la reacción. Y muchos de sus discípulos, habiéndolas oído, dijeron, dura esta doctrina, ¿y quién es el que puede escucharla? Mas Jesús, sabiendo por sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Pues, ¿qué será si viereis al Hijo del Hombre subir donde antes estaba? El Espíritu es quien da la vida, la carne o el sentido carnal de nada sirve para entender este misterio. Las palabras que yo os he dicho, Espíritu y vida son. Pero entre vosotros hay algunos que no creen. Qué bien sabía Jesús desde el principio cuáles eran los que no creían y quién lo iba a entregar. Pero sigue porque ahí se le escapan algunos. No, Así decía, por esta causa os he dicho que nadie puede venir a mí si mi Padre no se lo concediere. Desde entonces muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo. Ojo, muchos dejaron de seguirlo y ya no andaban con él. Por lo que dijo Jesús a los 12 apóstoles, ¿y vosotros queréis también retiraros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Bueno, ahí está, quedaron los 12, todos los demás mutis por el foro, salieron escandalizados. Dura es esa doctrina. ¿Cómo es que este loco nos quiere dar a comer, dizque su carne y su sangre? Digamos que hablaba clarito, no como dicen ahora los teólogos, que eso es un símbolo, que eso es una figuración, que eso es una metáfora.
una realidad tan real que precisamente por eso estos judíos, estos discípulos abandonaron a Cristo y no quisieron seguirlo. Pero qué hermoso que el Señor, en esta situación de crisis generalizada de la fe, de apostasía a nivel de obispos, algunos que no creen en la Eucaristía, teólogos, sacerdotes, no, que están diciendo eso, qué hermoso que el Señor haya dicho, bueno, ya que no creen, por lo menos permito que me investiguen allá a través de la ciencia y de los microscopios y vean que sí es verdad, que yo estoy realmente palpitando de vida allí en estas muestras de hostias que sangran. Bueno, esto es muy importante. Vuelvo a decirles, qué alegría que el doctor Ricardo Castañón, precisamente en este momento y desde el desarrollo del programa, nos lo haya enviado el Señor. Es una venida de él a decirnos como científico, ustedes lo oyeron, científico total, y todas las precauciones que él tiene y todas las cosas que da. Bueno, qué alegría, repito, que por esta vía se compruebe esto que es una verdad de fe. Creemos que Jesús está verdadera, real e íntegramente en la Eucaristía, que no es solo una cena, sino es un sacrificio, y que hizo el sacrificio de su cuerpo y de su sangre para darnos esa garantía de vida eterna, como él mismo lo ha dicho. Pero me dice que ya estamos en la recta final y vamos a comenzar por las damas y después a nuestro invitado le damos el último minutico. Comenzamos por Ana Cecilia. Bueno, yo muy encantada de tener al doctor con nosotros. Gracias. Cada que él viene y comparte es enriquecimiento. Y qué bueno que nos contó que hay una nueva hostia que él está estudiando, porque nos confirma la fe y nos invita a creer y a que realmente vivamos ese encuentro profundo con Jesús Eucaristía. Es el momento de acercarnos más a la Eucaristía y de visitar a Jesús sacramentado, que Él está allí solo y necesita de nuestras oraciones. Y queridos amigos, unirnos en cadena de oración por la fidelidad de los sacerdotes. Hoy más que nunca necesitamos sacerdotes convencidos del gran milagro que hace el Señor a través de sus manos, la consagración del pan en su cuerpo y del vino en su sangre. Clarita. Bueno, pues yo no puedo más que agradecerle como siempre, doctor. Yo podría hablar más como una espectadora privilegiada, en el sentido en que estoy aquí sentada al lado de ustedes, escuchándolos. Por supuesto ustedes también lo son. Definitivamente los dogmas de fe pues son algo que uno no cuestiona jamás. Esa es la forma en que hemos sido criados, pero definitivamente yo había escuchado hablar de esta historia. Nunca pensé que esta noche me iba a corresponder tan de cerca, por supuesto, y esto es maravilloso, como ha dicho usted, doctor José, pues es una venida de nuestro Señor para que nosotros reafirmemos nuestra fe. Doctor Castañón, Ricardo Castañón, nuestro gran científico, que él ha estado haciendo el estudio de hostias que sangran. Su palabra final. Yo vengo a Colombia con mucha ilusión, conozco los 5 continentes y creo que Colombia es uno de los lugares más espirituales que conozco. Ciertamente es el país más católico del mundo, y lo digo con autoridad y modestia porque viajo por el mundo, conozco, y este es un país bendecido. Entonces yo pienso que ustedes han recibido una unción especial. He encontrado sacerdotes maravillosos, religiosas y muchos laicos muy comprometidos, y tal vez es bueno decir que como es un país muy bendecido, tienen que abrir los ojos para que la cizaña no entre, porque nosotros, los que vivimos en otras naciones, o cuando yo llevo la palabra de lo que veo en Colombia, yo llevo la ilusión, la esperanza de que desde Colombia está saliendo una luz especial. Sean generosos con estas luces, no permitan que la oscuridad pueda perturbar esta iluminación que el mundo ciertamente necesita. Yo me siento muy honrado de estar acá con ustedes y estar en un país que respira por su vida espiritual, y como es un tesoro valioso que Dios ha confiado a ustedes, deberían cuidarlo en plenitud. Bueno, teleamigos y teleamigas, qué dolor, el tiempo se nos acabó. Hasta la próxima, queridos teleamigos y teleamigas.
Muy bien, a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos, por permitirnos llegar hasta sus hogares. Les recuerdo que todas sus inquietudes, todos los temas, pueden comunicarlos al siguiente correo, uncafé@teleamiga.com, uncafé@teleamiga.com, y también pueden visitar nuestra página de internet, donde también pueden pedir repetición de estos espacios, es www.teleamiga.com. Un abrazo para todos, hasta pronto. In the morning, gather the rainbow. Want you to know I'm a rainbow too. But to the rescue, here I am. Want you to know this if you can. Un café con Galat.